Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinema On. Estamos nuevamente en un programa más hablando sobre películas que estaban relacionadas al Oscar. En este caso, hoy vamos a hablar sobre una favorita, Parasite. Ujú, Pues recuerden de enviarnos sus comentarios y sugerencias a las ujú. redes de la carrera de cine. Hoy nos acompaña nuevamente Marimila García, directora de la carrera de cine. ¿Qué tal? Y aparte también nos acompaña hoy Federico Coelho, director, gestor audiovisual y cineasta, el cual también nos va a hablar un poco sobre esta interesante película. Ujú. Empezamos. ¿Quién quiere empezar sobre esto? Porque es una Chao. película favorita, Sí, muy me la he interesante. visto 3 veces. Yo dos. Yo una. Vamos en escala. Sí, estamos en escala justo hoy. Pero bueno, lo mío también fue como no tan así intencional, Ya, porque más la usé mucho como ejemplo de ciertos temas que estábamos revisando en clase. Entonces, ok. como que justo me sirvió para mostrársela a todos mis alumnos. Yo la vi en cambio, pero Ujú, sin ninguna expectativa y ujú. para mí en cambio ahora es mi favorita Sí. de Ujú, las que están. ujú, Bueno, recuerden también que esta película está dirigida por Bong Joon-ho, quien dirigió otras películas como por ujú, ejemplo Snowpiercer. ujú, Y esta es una película que salió de eso, Corea del Sur, salió en mayo y ganó la Palma de Oro. Eso fue algo ujú, también muy ujú. interesante. ¿Qué opinas Sí, sobre eso? algo que me parece interesante sobre esta película que tú mencionas es que a veces los directores hacen ese tipo de transiciones. Sí. Es casi como el caso de el mismo director del Joker, ¿no? Como que si vemos sus películas anteriores son de otra línea, ¿no? Sí. Y a veces como que la transición se realiza súper bien, como en este caso, donde como que si tú comparas Snowpiercer versus Parasite, Ujú. como que son dos cosas totalmente distintas. Como que Snowpiercer es más como es una especie de película de ciencia ficción, ¿no? Ujú. Futurista, donde hay como que obviamente este futuro post-apocalíptico, ¿no? Donde la gente no puede salir por el frío extremo, ¿no? Ujú. Y es como que super Hollywood versus esta película, ¿no? Claro. Pero es interesante porque como que en su espacio más cercano él puede desarrollar de mejor forma su creatividad artística, según yo, ¿no? Que en esa otra película que es más común replicar los moldes, ¿no? Ya. Y, y eso, o sea, me pareció, lo que más me gustó de Parasite es en sí que es una película con un tema y un subtexto muy claro, ¿no? Ujú. Y que está como que muy bien marcado, ¿no? Y es esto, tal vez por el hecho de haberla visto tantas veces, como que me puede percatar de, como que el leitmotiv de la película es esto de que en la vida no puedes tener un plan, ¿no? Y es un diálogo, es una frase que se repite a lo largo de toda la película, Es el ¿no? tema central. Ujú. Cuando la película empieza, la esposa lo primero que le dice a uno de los protagonistas es, bueno, ¿y cuál es tu plan, no? Porque se han quedado sin internet, ¿no? Sí. Y esa es una pregunta que constantemente se hacen los personajes, ¿no? Cuando algo ocurre, ¿cuál es el plan, no? Y llega un momento de quiebre casi que al final de la película, ¿no? Cuando ocurre obviamente una desgracia, le ocurre una desgracia a la familia, ¿no? Y el hijo le pregunta al papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan, no? Y el papá básicamente ya le dice su verdadera opinión de lo que es tener un plan en la vida, que es básicamente que en la vida no puedes tener un plan, Ujú. porque la vida siempre te va a sorprender y va a hacer que ese plan como que se deshaga, ¿no? Ya. O que tengas que tomar otro camino, ¿no? Sí. Entonces que el mejor plan es no tener un plan, ¿no? Y él como ejemplo les dice, bueno, nadie esperó, porque hay como una inundación, ¿no? Entonces más o menos le dice, mira, nadie esperó pasar una noche aquí en un gimnasio refugiados de una inundación, pero ocurrió, ¿no? Es como que la vida puede trastocar todos tus planes, ¿no? Y por eso también el final es tan interesante porque gira también en torno a eso, ¿no? Porque cuando el chico obviamente quiere decirle al papá como que te voy a salvar y este es mi plan, como que ya sabemos indirectamente que eso no se va a cumplir, Ujú. solo por el hecho de haber utilizado para mí esa palabra, ¿no? Pero por eso me parece que es un guión muy bueno, creo que es una película casi que perfecta, ¿no? Eh, Ujú, ujú, sí. sí. Federico. Ujú, Sí, no, en ujú, temas del plan, claro, ujú, es sí. es un tema que Ujú, se trata a lo largo de toda la ujú, película, pero ujú, también hay que ver un poco el contexto en el cual ujú. se dice Así no es. puedes hacer un plan, Sí. ¿ya? Ujú, Porque hay que ver que ujú, constante y continuamente teníamos esta extrapolación entre las dos familias. Ujú. Tenemos una sí. familia que tiene todas las posibilidades y Ujú, tiene Así es. todas las y hay una familia que no tiene recursos sí. para poder hacerlo. Ujú, Y en las dos se maneja el tema de una especie de plan, ¿sí? ujú, La señora de la casa
¿cómo se llama? La familia Kim, Park, no, la la familia Park. Park, la Ajá. familia Kim es Park. la otra. Ajá. La familia Park, la señora de la familia Park es Ujú. como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y lo otro, y Sí. tiene esta Ajá. tensión por ver a su hijo, pero no Sí. hay una verdadera personalización de la Ujú. señora frente a Ujú. las circunstancias. Es como Ujú. que ella cree que, bueno, si delego y hago que suceda, Ujú. sucederá, va a pasar, Ujú. pero lo tengo ahí, hay que Ujú. contratar esto, hasta ahora comemos, en Ujú. 8 minutos llegamos, Eso es hacemos esto verdad. de aquí, Ajá. forma parte de un plan, pero hay una cuestión de que no hay un dominio de ese plan. Ujú. Incluso el mismo padre de la familia Ujú. tiene también un poco esta incertidumbre. Al principio, cuando nos lo presentan en la compañía, el- se lo ve también, creo que hay un momento en donde se le está explicando algo. Es Ujú. como Sí, que es una sobre una cuestión donde, aplicación. es una Ajá. aplicación que él no comprende. Entonces, es una cuestión de Ujú. también la entrega versus la voluntad, quizás. Y por otro Ujú. lado, tenemos a la familia Kim, que es una familia que está continua y constantemente planificando las Ajá. cosas. Está Así es. planeando Pero algo. Ajá. planificando Ajá. hasta el milímetro momento, así qué es lo que Ujú. va a pasar, qué es lo que va a Ujú. suceder. Ujú. Esta escena en donde están ensayando, por Claro. ejemplo, el diálogo Sí. Así es. para poder Sí. votarlo al Ajá. chofer, Ujú. Ajá. es como que tratan de llevar es un compás. Claro. Sin embargo, Ujú. esta obsesión porque el plan Sí. llegue a su pulcritud, se maneje Sí. de tal manera tan pulida, Ujú. es como que lo contrario a este Claro. mundo en donde, si bien se manejan planes, Ujú. los unos son como que un poco deliberados, los otros Ujú. son como que súper planificados. Ujú. Tenemos este otro lado donde también se quiebra. Entonces, Sí. tenemos la Ujú. señora que por ahí tiene su Ujú. plan familiar, Ujú. una familia rica, posicionada, planifica Ujú. ciertas cosas, pero que en realidad no hay un control sobre lo que está Ujú. sucediendo, y por otro lado una familia y teniendo los recursos, Sí. y por otro lado una familia que no tiene recursos, que planifica todo, y las dos se van al carajo. Ujú. Sí puedo Sí. hablar en francés aquí, ¿no? Sí. Ah, ya, listo. Sí, y sabes que yo no había pensado en eso, ¿no? Porque también como que los planes cualquiera que hayan sido de la familia, obviamente que cuenta con todos los recursos, en sí también se ven trastocados por este final trágico, ¿no? Así es. Como que ninguno de ellos esperó que ocurra lo que ocurre en la fiesta de cumpleaños del hijo, ¿no? Entonces, la película como que sí lleva a cabo ese como leitmotiv, ¿no? Que tiene. Y, y también es interesante lo que tú decías de esta otra familia, de los Kim, porque desde que empieza la película primero vemos un primer intento de manipulación, ¿no? Cuando quieren convencer a la repartidora de pizzas que Mm, lo contrate al hijo, ¿no? Ujú. Como que ahí ya se ve como que hasta ese trabajo en equipo entre él y la hermana, tratando de convencerla, ¿no? Y obviamente ya luego esa habilidad de ellos obviamente se desarrolla más cuando logran como que infiltrarse, ¿no? En en esta familia, ¿no? Ujú. Ujú. sí. Sí. Ahora, hay una escena Ujú. potente, precisamente Sí. esa escena es Ajá. súper potente porque Ujú. nos establece directamente cuáles son los personajes, Ajá. con quién nos Exacto. estamos Sí. enfrentando, Sí. Ujú. quiénes son estos Sí. seres. Sí. Cómo, Ajá. cómo tergiversan las Ujú. cosas, cómo manipulan las Sí. cosas, reciben todos los golpes de la misma, pero Sí. son de esos que dicen con limones, y el limón se cae del Ajá. cielo. Ajá. Se adaptan. Claro, Ujú. ponte un all natural con botellitas y empieza a vender y distribuir. Entonces los manes siempre ven la forma de poder Ujú. darle la vuelta a las Ujú. cosas para su beneficio. Ujú. Ujú. Y ahí es donde ya empieza como que esta cuestión de... Ujú. Eso también es lo segundo fuerte y Ujú. presente dentro de Ujú. la película. Es una cuestión, Ujú. una situación de poderes. Ujú. Exacto. Quién tiene un poder sobre Sí. las Ujú. circunstancias, sobre el contexto y sobre Ujú. los problemas que se dan. Ujú. Ujú. Sí. Y en la parte Ujú. en eso también estaba justo la escena en que están fumigando al inicio de la película. Ajá. Están fumigando, no importa, deja las ventanas abiertas para aprovechar. O sea, se adaptan enseguida Ujú. a lo que venga. Tratar de aprovechar enseguida sobre todo Ujú. lo que haya Ujú. para tratar de salir adelante. Entonces Ujú. es algo también interesante en la película. Sí. En ese Claro, caso. y Ajá. esa palabra es clave, la que Ujú. mencionas, Ujú. aprovecharse de, Ujú. porque Ujú. es la condición de esta familia a lo Ujú. largo de toda la película. Claro. Sí, Toda la película vemos que Primero tratan de empiezan aprovechar tomando el todo. wifi sí. de Ajá, los vecinos. Hasta la toma inicial del bicho, como el Ajá. parásito en sí. Ajá. ajá. Y claro, tienes lo del wifi, lo de Ujú. la fumigación, Sí. después lo de la Ujú. pizza, o sea, Sí. va Ujú. subiendo cada Sí. vez más Sí. en los diferentes aspectos. Ujú. Ahora, otra cosa Ujú. también que también es que también se Ujú. encuentra en esta película en sí es lo de las clases sociales. Hace mucha crítica en ese caso en cómo viven los dos tipos de Ujú. clases sociales y la interacción entre ellos también. Pueden Ujú. para eso.
Bueno, eso como que me pareció también interesante porque estuve también viendo entrevistas al director, ¿no? Ujú. Un poco sobre cómo es el cine coreano actual, ¿no? Y en ese sentido él dice que hay mucho de lo que es como un cine de extremos Sí. para ellos, ¿no? Y un poco eso es como un reflejo del ambiente social y político que han vivido en los últimos años, porque recientemente hubo como por así decirlo, el derrocamiento, ¿no? De la Ujú. persona que estaba en el poder, que fue más como una especie de eh, como juicio político, ¿no? Sí. Que creo que se le hizo. Y hubo como que todas estas protestas, ¿no? Entonces, por eso, si vemos la película, tiene un final altamente violento, ¿no? Entonces, y también otra de la forma de expresar los extremos, ¿no? Que él también mencionaba y que también está en otras películas, ¿no? Que realizó este tema de, por ejemplo, el beber en exceso, ¿no? Ah, sí. Lo cual vemos que contribuye en cierto grado al punto ya de quiebre de la familia al final, ¿no? Donde como que pierden casi que todo lo logrado, ¿no? Ujú. Eh, por obviamente haberse desviado un poquito del plan, ¿no? Y, y básicamente, o sea, yo creo que, claro, aquí hay dos clases sociales que se enfrentan, por eso hasta hay gente que ha dicho, bueno, como que quiénes son los verdaderos parásitos en la película, ¿no? Porque se podría interpretar directamente que, claro, es la familia Kim, ¿no? Porque ellos se infiltran en esta otra casa Ujú. y como que sobreviven en base a los ingresos de la otra familia. Pero hay gente que lo ve al revés, cree que la otra familia en verdad también tiene una vida relativamente parasitaria, ¿no? Ujú. Porque también viven en base al trabajo de los otros, o Al sea, tiempo en sí. dependen de otros seres para sobrevivir. Entonces, es interesante en general Eso cómo está exponen la interesante película. para Ujú, regresar ahora en el ujú, siguiente bloque, porque ya que ujú, nos acabó este ujú, espacio. Vamos al ujú. siguiente bloque, ya regresamos con más de Cinema On. Seguimos en Cinema On con el tema Parasite. Ahora vamos a hablar sobre en sí la parte audiovisual. En el primer bloque hablamos un poco sobre los Ujú, temas que se tratan en la ujú. película. Ahora para hablar un poco de manera interesante las partes en cómo el director aplica las técnicas audiovisuales para llevar esto a pantalla. ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? ¿No? A ver, a mí me gustó mucho la fotografía, Ok. ¿sí? En dos momentos claves. Por un lado, bueno, más que nada a partir de la mitad, cuando empieza todo por un lado cambia el género, o sea, al principio Ujú, tenemos como Ujú. una especie de comedia, Así luego es. ujú. tenemos que esta comedia, con la revelación de que la familia va a venir en muy pocos minutos, cambia Ujú. a un thriller, a una cuestión Sí, como que súper rápida, sí. una cuestión que qué va a pasar, Ajá. se te sube la adrenalina y la cámara cambia. Ujú, Mientras en un principio siempre manteníamos una cámara a altura baja, Ujú. bueno, no siempre, ujú, en su mayoría, porque los personajes no solo estaban sentados abajo, sino que quiero creer que ujú. también había una cuestión de Claro. relación con poderes, ¿no? Clase Ujú, alta, clase baja, ¿no? Em, a partir de la mitad es como que se vuelve, no sé, la composición se vuelve mucho más cruda quizás, o hasta más poética por la bajada Steadicam, esta bajada de la ujú, cámara por las escaleras cuando la Ujú. señora va a descubrir ujú, a los demás qué es lo que está pasando abajo. ujú, ujú, Y hay este follow shot, este ujú, seguimiento de la señora que va bajando por ujú, estos pasillos que uno dice a dónde nos va a ujú, llevar, Claro. qué es lo que pasa. Es decir, ujú. hay una relación directa Claro. con el espectador, para decir, no, tú no sabes, Ujú, yo no sé, vamos a descubrir, ujú, pero sabemos que es un contexto violento, es un contexto raro. ¿Qué cosa puede ujú, pasar allá adentro? Uno ujú, puede empezar incluso a creer, me ujú. van a decir que no creyeron que familia tan Claro. perfecta, el señor de la casa seguro tiene alguna hueá allá abajo. Ajá. Seguro tiene alguna cosa allá abajo. Claro. Y sí, hay una cosa bien Ujú, extraña allá abajo, pero que no tiene que ver con la familia directamente, sino Ujú. con los Claro. mismos Ujú, seres claro. de estas clases Ujú, bajas ujú, que se enfrentan y se dan cuenta de ujú, que tú eres un parásito, yo ujú. también soy un parásito. Son Claro. parásitos que se encuentran entre Sí, ellos. Exacto. Como sí. que, Ujú, y sí. después de eso, el siguiente momento que me llamó la atención fotográficamente es cuando la familia logra huir de la casa Ujú, y tiene esta especie de diáspora, llamémoslo ujú, diáspora, porque salen,
son como Ujú. cucarachas. Sí. Ujú. Escapan de la casa y Ujú. empiezan a recorrer las calles, obviamente Ujú. con una dirección de llegar a la casa de ellos, Ujú. pero si te das cuenta cada vez hay una degradación. Ujú. Empiezan Exacto, en sí. una loma, Ajá. luego en un puente, Ujú. luego bajan debajo, están debajo del Ujú. puente, hasta que Ujú. llegan a la parte más abajo en donde ya no hay Ujú. asfalto, ya no hay Ujú. piedra, es tierra y está esta Ujú. lluvia y todo Claro. parece Ujú. sucio y todo como que otra vez Ujú. regresaron a ese estado primario de donde habían Ujú. salido. Ujú. Ujú. Entonces eso me pareció muy, muy Claro. Ajá. interesante. Ujú, Sí. Por eso es una película perfectamente pensada. Es como Sí. ujú, que cada detalle sirve al propósito como del tema de la película, ¿no? Y algo en relación a lo que tú mencionabas, recuerdo que lo habíamos conversado de que es una película donde no hay el choque como que clase social, clase baja, sino que en verdad hay como tres Sí. estratos, ¿no? Y tenemos los que están como que en este semisótano, pero ahí en verdad los que están en el En el sótano sótano, por realmente. completo, ¿no? Que es algo que tú habías Claro, mencionado. son Ajá. ujú, normalmente este tipo de películas Ujú. de clases Ujú. siempre era, o sea, las llamaban las películas de escalera, porque Ujú. está la clase alta y siempre la escalera hacia la parte de abajo, por ejemplo, Downton Abbey o películas así en que se ve a la parte trabajadora, Ujú. generalmente en el Ujú. sótano. Pero en este caso Ujú. utiliza tres niveles y esa es la Ujú. sorpresa de la Ujú. película, que a la mitad de la película nos enteramos que no son solamente estas dos clases, Ujú. sino que hay un sótano con otra escala más también, que es la Ujú. parte en sí de, como tú dijiste, Ujú. Federico, de estos parásitos que están Ujú. peleándose por quién es el que Ujú. va a tener, quién Ujú. va a ganar para seguir en ese Ujú. ujú, lugar. Ujú. Eso es algo muy interesante. Ujú. También otra cosa es el uso de los niveles. Ujú. En este caso, todo tiene escaleras, todo es Ujú. hacia arriba o hacia abajo. Cada vez que van a Ujú. la casa de la Claro. clase alta Ujú. es siempre hacia arriba, es incluso subiendo una Ujú. loma. Nunca en la película, hasta la mitad, nunca nos presentan realmente cuál es la distancia o ubicación de la casa de clase alta y clase Ujú. baja. Hasta justo cuando también dijiste, Federico, que ellos salen Huyendo, sí. disparados, Ajá. huyendo, y ahí es que recién nos damos cuenta Ujú. que realmente es bajada tras bajada, tras Ujú. bajada, tras Ujú. bajada, tras bajada, y eso hace que sea bastante interesante también. Ujú. Incluso las personas que viven en clase baja viven en un subsótano. Ujú. ujú, Entonces siempre el nivel de la calle lo tienen Ujú. es en la mitad de la visión Ujú. directamente. Y algo que también, perdón, y algo que también tiene el director, que eso también lo Ujú. sacó de, bueno, su primer Ujú. ejercicio también en Snowpiercer, que si se fijan en es el uso de las ventanas, es como un diálogo de las ventanas de las dos clases. Ujú. En Snowpiercer, por ejemplo, él colocaba siempre a la clase baja hacia la izquierda, clase alta hacia la derecha, que era la ubicación del tren en sí. ujú, Acá en Parasite, por ejemplo, en las ventanas, la ventana siempre de la clase baja está de derecha a izquierda. Y en cambio la ventana, cuando ustedes ven la casa de clase alta, así está de fondo, pero está de derecha a izquierda. O sea, a ver, De ya me izquierda a de derecha. izquierda a derecha. Ujú. Sí, Ujú. entonces hace como un diálogo entre estas dos ventanas, haciendo esta Ujú. diferenciación también. Eso es Ujú. algo bastante interesante. Sí. Y claro. otro punto también es lo de la piedra. María Emilia, Ujú. explícanos un poco ¿Por sobre qué quería eso de la piedra, porque es algo que sí queda un poco en el aire, siempre esa Sí. Ajá. explicación de por qué él Ajá. siempre está cargando esa Ujú. piedra. O sea, primero yo pensé que era algo directamente ligado a lo que le dicen dentro de la película que significa la piedra, ¿no? Que es Ujú, como una piedra de la abundancia. ujú, Y como esta familia obviamente tenía problemas de desempleo, ¿no? sí. Como que el regalarles esa piedra era como para que las riquezas les lleguen, ¿no? Pero el director también estaba leyendo que ha dicho que más bien no, la piedra es como una maldición. Ok. Y en cierto grado Sí, sí fue. se lo ve después en las tomas, como tú dices, cómo la fotografía va cambiando, ¿no? Ujú, Porque al final cuando ya hay esta inundación, ¿no? Y antes de eso como que ya se empieza a comunicar esta obsesión del hijo, ¿no? Eh, que es casi como que el protagonista de la historia, ¿no? Por la piedra, ¿no? Y cuando hay esta inundación es como que él rescata y saca del agua esa piedra, pero ya se ve como una relación eh, rara, ¿no? Es tóxica. como una obsesión con ese objeto, ¿no? Y que en sí, en verdad, luego es el objeto con el cual lo agreden, Ujú, ¿no? Entonces, y al ser también una piedra que supuestamente es la piedra de la abundancia, es como que puede representar hasta la codicia, ¿no? O sea, como la codicia de la familia, porque ellos pudieron haber parado en que esté infiltrado el hijo y la hija, ¿no? claro. Pero ellos quisieron llegar a ocupar todos los espacios dentro de esa familia. Entonces, eso fue lo que llevó como que ya al punto de quiebre, ¿no? Ujú, Ujú, Por eso como que la piedra es un elemento interesante, pero también es gracioso, o sea, de dónde sale, ¿no? Porque un poco el director dice que la idea le vino
de cuando él era niño, ¿no? Él también tenía un familiar que así que coleccionaba piedras, ¿no? Entonces es chévere ver de dónde vienen las ideas de los directores a veces, ¿no? No, y en ese sentido, a nivel de elementos, hay elementos muy simbólicos. Recuerden la escena en donde le dicen, tienes 8 minutos, llegamos en 8 Sí. minutos, prepárate un ramen con una carne, no sé cuánto que el otro. Bueno, el ramen es un elemento muy popular, es un elemento de clase baja, ¿ya? Lo cual habla también por parte de la familia. Pero la carne que utilizan, estoy viendo, es una carne de categoría Hanwoo, algo por el estilo, que es una de las carnes más caras que tiene Corea. Entonces, es extraño cómo hacen esta relación en el mismo plato. O sea, gastronómicamente mezclan un elemento de clase súper popular con un elemento de carne, con un elemento de clase alta. Entonces, venga y prepare. En la misma olla, mezcla las ollas, mezcla las clases sociales ahí, para que después termine, ¿quién es que termina comiéndose la madre? No lo comparte con nadie, sino ahí mezcla todo. Entonces, es interesante. Sí. Sí. Y también otro elemento es este tema del olor, que es como que lo que termina causando toda la debacle del final, ¿no? Todo el Porque problema. como que para mí en sí también representa como como decía, inicialmente para mí el protagonista era el chico, pero en sí también el papá obviamente de la familia Kim como que en cierto grado se vuelve o le roba protagonismo en ciertas escenas, ¿no? Porque como que luego él es quien representa como que esta reacción en contra obviamente de la clase alta, ¿no? Y obviamente el hecho, hay una escena en el carro, ¿no? Donde obviamente la señora va en la parte de atrás y va sin zapatos y literalmente tiene los pies contra el respaldo del asiento, ¿no? Y sin embargo la señora se queja del olor del señor Kim, ¿no? Que va conduciendo. Entonces es como que creo que ese tipo de emociones son las que lo llevan luego a él a detonar, ¿no? Y como que en cierto grado rebelarse en contra de la situación social, ¿no? De la que obviamente no puede salir. Sí. No. Sí. Claro, en ese caso están, o sea, básicamente atrapados en esa condición social. Tratan de salir, pero no. Algo que también decías, hablaba sobre la piedra en sí. Por ejemplo, la misma piedra es la que lo traiciona, porque se cae y es la que da justamente la idea de que él se encuentra allí. Y por la misma piedra es que después lo atacan a él. Entonces, sí puede ser un poco la representación tal vez de la codicia de él, como tú decías en ese caso. Ahora, en la parte también del montaje se vuelve también interesante. Por ejemplo, la parte de cuando la empleada, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía esta alergia al los duraznos, sí. Tenemos un montaje con un ritmo básicamente lento, a propósito, pausado. Pero luego de repente tenemos un montaje exacto, coreografiado. Exactamente coreografiado. Y si ustedes se fijan, son escenas de 3 minutos con exactamente 60 tomas. Igualitas, 60 tomas. Es un montaje espectacular. Y eso hace que también, a ratos como que rompe un poco la monotonía o el ritmo inicial que tenía la película para esa parte. No sé si, bueno, debe haber sido absolutamente pensado, pero sí se va un poco de la línea que tenía establecida la película, porque incluso en las escenas, en la escena de acción al final, todo el drama, no tenemos igual este tipo de montaje tan rápido. Solo es en esa parte y luego otra vez desciende eso. Sí, o sea, creo que un poco va hacia lo que tú también mencionabas, ¿no? El hecho de que aquí, bueno, estamos viendo, bueno, por un lado como que esta propuesta visual donde hay un cambio hasta en el género, ¿no? Y también, por otro lado, para mí, como que es un reflejo de esta maquinación y esta planificación hasta el último grado de esta familia, ¿no? De cómo casi que todo es orquestado, ¿no? Y eso se refleja en el montaje, ¿no? Y en el tema de fondo que ponen, que es una melodía clásica, ¿no? Y como que cómo van realizando paso a paso cada parte de su plan, ¿no? Que iba un poco en la línea de lo que tú mencionabas, ¿no? Y de ahí también algo súper interesante que es algo que yo no me hubiera esperado una película tan perfecta, es el hecho de que este director no hace coberturas, sino que él obviamente corta, o sea, hace los planos que él piensa en su storyboard y luego más o menos como que los pegan, a veces
no sé si llegan a pegar hasta sobre un mismo plano, pero el corte es invisible literalmente, ¿no? Ya. Porque no tienen como que la cobertura tradicional, ¿no? Pero eso es algo, Eso es interesante. es algo Ujú. que yo me lo he visto 3 veces y no he visto un mal corte. Y no me he fijado, no, aquí está el corte, no, aquí han pegado la toma. O sea, También eso habla bastante Ajá. del nivel de planificación al Ajá. inicio. Sí. Porque películas de Ujú. mucho Ujú. más alto presupuesto Ujú. tienen que hacer después retomas, Sí. etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, Ujú. lastimosamente ya hemos llegado al Sí. final, así que, Sí. bueno, conclusión, Marimilia. O sea, tienen Bueno, que yo- ver Parasite Vayan a verla. porque, o sea, yo estoy entre que Federico. gane 1917 o Parasite. Entre Esas esas son mis dos. dos favoritas. Ok, Sí, No, mejor Ajá. que una gane mejor película extranjera y la otra mejor película gringa. claro, También. también. O sea, Sí. 1917 es gringa, es Sí. Hollywood. Hollywood, Sí, San ajá. Mendes, Ya sí. está, Ajá. porque se repartan bien bonito la Claro. cosa. Sí, Sí. sí. No, pero vayan a ver Parasite. Sí. Vayan a verlo. Sí, O, vayan a o verla. descárguensela, porque ¿dónde se puede ir a ver eso? No, ya está en las No, ya salas. está en salas. Ahorita hay estos festivales Sí. en las salas de cine. Entonces, Ya, aprovechen, Ujú. aprovechen. Ujú. Aprovechen y vayan a verla, o si no, pues Hay 2 por 1 ya. véanla como puedan, en ese caso. Bueno, Federico, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marimilia. Ujú. Recuerden escribirnos a las redes de la carrera de cine. Pues nos vemos en otra ocasión de Cinema On. Hasta luego. Muchísimas gracias.